Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ayer se dio el primer debate entre el presidente Biden y Donald Trump en camino a las elecciones presidenciales en las próximas semanas. Un debate organizado por un medio de comunicación. Y la primera conclusión que ha surgido luego de este debate es que la edad y los años le impedirían avanzar a Joe Biden. Y esta percepción incluso viene del propio sector demócrata. En ese sentido, Donald Trump, si pretendía en este debate demostrar que la edad le jugaba un escenario adverso para Biden, lo ha logrado, porque las alarmas y las especulaciones vienen, como decimos, del propio sector demócrata. Algunos incluso llegan a señalar, algunos incluso llegan a señalar que no estaría descartada, digamos, el retiro de Biden, considerando las semanas de campaña electoral y la estrategia que se avecina. Claro, según los observadores y según los procedimientos, esto solo sería posible si Biden renuncia al proceso de elección interna entre los demócratas. Hoy día, Joe Biden tuvo un mitin de campaña en Carolina del Norte en la que pretendió superar todos los errores y todos los vacíos que había presentado en el debate el día de ayer. Se le vio enérgico, se le vio, digamos, eh, tratando de borrar la imagen de, de la imagen y la senectud que lo agobió en el debate de ayer. Pero, ¿qué está pasando en las elecciones de los Estados Unidos, elecciones fundamentales para el futuro de la paz mundial, para el futuro de la globalización, de la democracia, de las libertades y también de América Latina? El día de hoy hemos querido convocar al señor Ricardo Israel. Él es un académico, un político chileno radicado en Miami, permanente observador de la política estadounidense y miembro del Instituto Interamericano para la Democracia y ex candidato presidencial en Chile. Buenas tardes, señor Israel, gracias por la conversación. Muy buenas tardes y gusto en saludarlo. ¿Cuál es su impresión del debate el día de ayer? ¿Cuáles son las primeras líneas de balance que podría usted establecer? En su introducción usted lo ha captado muy bien. La gran novedad es lo que está ocurriendo dentro del Partido Demócrata. Esta, este acuerdo al que llegaron para tener este debate también llamó la atención. Desde la década del 60, cuando ya se masificaron este tipo de debates, recordemos que el primero fue y tuvo incidencia en el resultado final, Nixon contra Kennedy. Era que esto lo organizaba una institución privada y llegaron a un acuerdo para que esto lo organizaran canales de televisión. Y fue un cambio muy brusco a lo que existía antes. Por ejemplo, es en público, con micrófono que se apaga automáticamente y se prohíben las interrupciones entre ellos. Más bien parecía una conferencia de prensa. Lo más llamativo fue lo que pasó en los medios de comunicación que apoyan al Partido Demócrata, que es la mayoría acá, las grandes cadenas televisivas, la CNN. Yo siempre hablo que hay dos formas de ver la política en Estados Unidos. Una es con la visión de Fox, muy conservadora, y la otra con la visión liberal o progresista de la CNN. Sin embargo, en los canales que apoyan esta visión, y por eso lo organizó la CNN, para que lo aceptara cuál era la ventaja que tenía, que se legitimaban ambos candidatos, dejaban afuera a un tercer candidato que molesta a ambos. Más molesta, por supuesto, a Biden, que es Robert Kennedy, el sobrino del presidente Kennedy, el hijo del ex senador también asesinado, y llegaban a un acuerdo que supuestamente ganaba también Biden por estas acusaciones permanentes que hay, que no está en condiciones de enfrentar esto. Y en la preparación que hicieron los canales de televisión,
Eso quedó muy en claro porque repitieron los debates que tuvieron en la elección pasada, hace 3 años y medio, y obviamente la salud le juega una muy mala pasada a Biden. Creo también que ha cometido un error muy grande su sector al haber ocultado toda esta información y cayó como mazazo a los partidarios y a los adversarios porque volvieron a surgir los problemas que él tiene de salud y también de concentración, porque cada vez que lo reproducían las redes sociales o los canales adversos, decían que era noticia falsa, fake news o inteligencia artificial, lo cual obviamente no era así, porque también ha ocurrido en las reuniones que él participa en el extranjero y es captada, por supuesto, por la televisión de aquellos países. Así que el gran cambio que viene es lo que estamos observando todo el debate público, porque los primeros que criticaron no fueron los adversarios. Además, fue un tipo de debate que le hace mal a la democracia y a la república, porque fue un intercambio de insultos entre ambos candidatos y que no tenía sentido, porque obviamente uno tuvo 4 años y medio en la presidencia, el otro va camino a cumplir los 4 años y por supuesto tienen un récord de decisiones y muchas discrepancias que debieran permanecer. ¿Qué viene ahora? De hecho, están prácticamente proclamados, falta la sanción legal, que son las convenciones partidarias, esos grandes espectáculos. Es en julio, en el caso del Partido Republicano, y es en agosto en el caso del Partido Demócrata. Ahí existe la sanción legal, por eso, por el momento, se habla de su renuncia y de la presión. Han surgido, por cierto, nombres de candidatos. La vicepresidenta, que marca mucho menos que la encuesta que él. Está la señora, de la señora del expresidente Obama. Michelle Obama. Se habla de reponer, aunque con menos posibilidades, una vez más a Hillary Clinton, y también alguien que se ha proclamado sin participar en las primarias, como es el gobernador de California, pero la decisión en definitiva es del Congreso. ¿Qué puede ocurrir? De los Pregunta ahí, señor Israel. Pero ha trascendido, se ha informado que la única manera de cambiar en este momento al candidato presidencial es con la renuncia directa de Joe Biden. Sí, Sin la renuncia. esa renuncia no hay cambio. Y en el meeting en North Carolina o en Carolina del Norte, donde se acaba de desarrollar, Joe Biden más bien parecía aferrado al proyecto de la candidatura presidencial, enérgico, afirmando, tratando de borrar todos los errores del debate de ayer. Biden lleva 50 y tantos años en la política, fue electo como uno de los senadores más jóvenes de Estados Unidos, fue vicepresidente, 3 veces compitió para llegar a presidente, no va a renunciar porque sabe que lo esperan una serie de acusaciones. Con las acusaciones que ha recibido, recordemos que el expresidente Trump ha tenido más acusaciones que el famoso cara cortada, 91, y probablemente se legitimó, porque no todas son judiciales, otras son de fiscales que son electos en Estados Unidos y que obedecen una militancia ya sea demócrata o republicana, y se supone que lo que le hicieron a Trump se lo van a hacer, y eso lo dijo ayer en el debate Trump, se lo van a hacer en su oportunidad a él. Está el problema del hijo, y hay acusaciones no probadas hasta el minuto, que hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre recursos que él habría recibido cuando abandonó la vicepresidencia de países como China, la propia Ucrania y otros. Ahora, legalmente esto está centrado en el tema de las convenciones partidarias, son candidatos de los partidos. Entonces, la renuncia los puede llevar a declarar una convención abierta. Pasó en la década del 60 también. El presidente Johnson, por la oposición a la guerra de Vietnam, decidió no ir a la reelección. Se declaró una convención abierta y se produjeron, y la sorpresa era que
regresó alguien como Richard Nixon, que incluso después de perder la candidatura presidencial había sido derrotada su candidatura a gobernador de California, y como en la política los muertos gozan de buena salud, Nixon arrasó en esa elección. Ahora, los demócratas tienen una legalidad distinta a los republicanos. Los republicanos han tenido sus divisiones internas estos 4 años, y uno ha visto cómo se han enfrentado en las primarias de los partidos, los sector más tradicional con el sector de Trump, que Trump arrasó a sus rivales. Recordemos que él tuvo una rival que obtuvo casi el 10% de los votos que la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley. Pero ¿qué tienen los demócratas? Los demócratas fueron derrotados cuando, como en la interna de los partidos participan la gente más militante, no siempre representativa del sentir del votante promedio. Entonces, cuando ellos llevaron candidatos de izquierda, que aquí se llaman liberales, en la peculiar forma como se califican a sí mismos, ellos fueron arrasados. Les pasó con varios expresidentes, y desarrollaron una calidad que no participa en las primarias, pero que sí participa en la convención, que se llaman, perdón, los superdelegados. Tiene 2000 y tantos votos de delegados que se comprometen a votar por él en esta convención Biden. Pero esos 1000 delegados no están comprometidos por nadie. ¿Y quiénes son? Son funcionarios del partido, son expresidentes, son exministros, exsenadores, y por lo tanto tienen un compromiso para llevar un candidato que sea ganable. Ese es el procedimiento que podrían utilizar, pero obviamente todo se lo simplifica, porque ninguno de estos candidatos les asegura la victoria, e ir con alguien como la señora de Obama es un tiro al aire. Permítame entonces precisar las cosas. O sea, más allá, entonces podría dejar de correr Biden a la presidencia al margen de que renuncie o no, si es que la convención demócrata establece una sesión especial, una convención Una abierta. convención abierta. O sea, mediante este mecanismo, Biden podría dejar de ser el candidato del Partido Sí, Demócrata. pero Biden lleva demasiados años, es demasiado lo que se juega. Incluso, como le digo, en el debate que tuvieron ayer, le volvió a repetir la amenaza a Trump de que iba a ser enjuiciado por todas estas acusaciones que hasta el minuto no han sido probadas, porque permanecen entre la denuncia periodística y la denuncia política. Pero obviamente eso puede ir hacia allá. Ahora, el tema de fondo es que la gran prensa que alguna vez tuvo Estados Unidos, y ha sido desde que estoy radicado acá hace ya más de 5 años, la mayor desilusión, como la prensa, la gran prensa liberal que tuvo Estados Unidos, hoy día es una prensa sesgada, donde quienes participan, más que presentar hechos, presentan opiniones, donde no hay mucha diferencia en la pasión por las redes sociales. Y creo que se va a cometer ese error, porque la sorpresa que causó era algo que circulaba en la gente más involucrada en la política o en las redes sociales, de ver que era efectivo todo lo que se decía de las Ahora, dificultades que tenía el presidente. un poco para terminar esta parte de los demócratas, entonces, todo parece indicar que por la historia, la experiencia de Biden, el equipo que lo rodea, Biden continuaría siendo el Sí. candidato de los demócratas. Ahora, y las otras alternativas serían la vicepresidenta Kamala Harris, Michelle Obama y Hillary Clinton. Pero ninguna asegura la victoria, y Kamala Harris Pero, marca muy mal en las encuestas. O si no, el camino era fácil. de acuerdo. Y además, toda esta situación lleva a un tema de fondo que seguramente sí o sí se va a investigar, porque en Estados Unidos todo se termina sabiendo al final, que es, a mí me empezó a llamar la atención cuando sacaba declaraciones o decía cosas y era desmentido el propio presidente de la Casa Blanca, que el presidente no había querido decir lo que dijo. Entonces eso me llama la atención, y ahora han vuelto y esto lleva solo un día, en los foros, en la televisión por cable, fundamentalmente en las redes sociales, la pregunta: si efectivamente está tan mal de salud el presidente, ¿quién ha estado tomando las decisiones por el presidente en todos estos años? ¿Si las tomó el presidente o algún equipo lo tomó
en cosas tan importantes en los cuales existe una profunda división en Estados Unidos, como la guerra de Gaza o sobre todo la guerra de Ucrania. Ayer Trump volvió a insistir en que él cuestionaba el tipo de apoyo que se le hacía a Zelensky. Ya que entra a esos temas, señor Israel, los grandes temas del debate fue uno, la geopolítica mundial, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, Irán también estuvo Sí, candelero, la relación con Europa, el tema de la inmigración, el tema de la sí, sí. y Trump permanentemente señaló que Biden incrementaba los impuestos y le quitaba recursos a los privados, a la sociedad. Sí. Digamos, en esos tres grandes temas, ¿usted podría darnos una pequeña Sí. expresión? Tienen discrepancias en torno a la política económica, el uso de los impuestos, tienen discrepancias en torno a la impresión de dinero. Recordemos que buena parte del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos se imprime como deuda. La diferencia es que Estados Unidos imprime su propio dinero, a diferencia con Argentina, Perú, Chile o cualquier otro país. Esas son diferencias entre conservadores y liberales, entre demócratas y republicanos, pero a esto se agrega una visión distinta de la guerra de Ucrania, un compromiso distinto, mucho más profundo en el caso de los republicanos y personal de Trump en el caso del apoyo a Israel, en el tipo de confrontación que quieran tener con China, si es solo comercial o también es geopolítica por quién manda geopolíticamente en el mundo en el siglo XXI. El tipo de relación que tienen con la OTAN o con Europa, donde es bastante más reticente en los conservadores en general que son los demócratas. Existen discrepancias profundas a todo nivel y, por cierto, está en política interna, en temas como el aborto, en temas como la estrategia de desarrollo, la energía. La energía, recordemos que bajo Trump, que tuvo una política muy agresiva para la producción de petróleo y gas, Estados Unidos satisfacía todas sus necesidades y apenas llegó el cambio de gobierno, se imprimió esta forma. Nada de esto ha salido por ley, al igual que Trump, durante la pandemia, recordemos que se ha viralizado en el mundo cuando firman un decreto los presidentes de, llamándolo una orden ejecutiva, y al paso de los años a veces eso es totalmente rechazado como inconstitucional por las Cortes. Hay una profunda diferencia todo entre unos y otros, y desgraciadamente la opinión pública no está bien alimentada, por eso el impacto que causó ver ayer así al presidente, porque hay no dos opiniones, hay dos hechos. Es tan profunda la división, esta guerra cultural que hay en el país, que los canales de televisión, la prensa, no informan las mismas cosas. Uno tiene que ver más de un medio, no para saber opiniones, uno tiene las propias, sino para saber cuáles son los hechos, porque no circulan esto. Recordemos que eh, las cadenas de televisión, las redes sociales, establecieron una censura para el presidente Trump cuando él era presidente, que nunca había ocurrido, y se prohibió la difusión o divulgación a través de los propietarios o los administradores de estas redes sociales de lo que había ocurrido. Estaba en el computador del hijo, que ahora se ha aprobado y se reconoció que pudo haber cambiado el resultado de la elección en su oportunidad. De acuerdo. Ahora, en el debate, como usted lo señaló, las excomuniones entre los dos candidatos nos parecían recordar todas las polarizaciones, Así desencuentros es, y bloqueos de la política latinoamericana, la permanente invocación a la judicialización así es. del adversario. Es decir, y luego habla usted de esta guerra cultural, uno siente que esa relación histórica con diferencias frontales entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero que permitían mantener una idea de comunidad Sí, política, de república, ya no existe. Es ya no una existe. guerra en la que se busca eliminar al adversario Así es. y es devastador.
para el futuro de los Estados Unidos. Y para la libertad en el mundo. Estados Unidos, una casa dividida, como decía el presidente Lincoln, no puede conducir al mundo o a lo que representa Estados Unidos, estando toda esa parte pragmática que tenía Estados Unidos, y se ve también en el tema de la inmigración, donde la última reforma se hizo hace 40 años con el presidente Reagan. Toda esa división se manifiesta a todo nivel, en la información que se entrega y lo que yo llamo la latinoamericanización de la política en Estados Unidos. Y como usted decía, no es lo mejor de la política latinoamericana, sino lo peor. Y lo último que faltaba por llegar ahí era la judicialización. Hoy día Estados Unidos ha judicializado su política, pero todavía se salva Estados Unidos por la República, por sus instituciones. Son sólidas y siguen resistiendo gracias a la Constitución, porque de la judicialización de la política ya no hay regreso. Lo único que se avecina en el futuro, a no ser que la Corte Suprema, hay algo pendiente en la Corte Suprema que debería haberlo fallado ahora y se corrió para el mes de julio, que es lo siguiente. Todavía no ha resuelto el tema, dos temas importantes. ¿Qué ocurrió el 6 de enero del año 2021? Si hubo una insurrección o no. Yo no creo que haya habido un golpe de Estado. Evidentemente hubo faltas y delitos, pero nada como una insurrección. Y Estados Unidos es bendecido en el sentido que no ha tenido nunca un golpe de Estado. De hecho, las legislaciones con las cuales se condenó a esta gente que ha sido condenada es la guerra civil, que es la única experiencia de resolución violenta de las discrepancias. Eso, por un lado. Y el otro es un tema que Trump se lo planteó a la Corte Suprema. El tema es el siguiente, que es cuál es el grado de autonomía que tienen los presidentes. Porque él decía que lo que él hizo de alguna de las acusaciones, como que se quedó también Biden cuando era vicepresidente, con material reservado, y también el tema de la insurrección, para él ese alegato que él hacía era parte de las funciones que tenía como presidente. Ahora, obviamente, nadie debe estar por encima de la ley, pero también un presidente como Estados Unidos, que declaran guerras y envían a los marines a otra parte del mundo, debe tener algún tipo de privilegio, y ese es el tema que no ha resuelto todavía la Corte Suprema. Ahora, señor Israel, finalmente quiero preguntarle, ¿esto también podría tener que ver con el propio estilo de Trump y el propio estilo de Biden? Digamos, este nivel de polaridad, este nivel de... tiene mucho que ver en los estilos que se retroalimentan, ¿no? Pero ya mirando hacia el futuro, el Partido Demócrata está en serios aprietos porque ha perdido identidad. Digamos, las corrientes neomarxistas que lo han empezado a colonizar le han hecho perder identidad y eso se expresa en la ausencia de liderazgos. Así es. Muy por el contrario, en el caso del Partido Republicano, el partido de Lincoln, el partido de los antiesclavistas para nuestros oyentes, para las personas que nos ven en América Latina, tiene al gobernador de Florida, a DeSantis, ¿no? Que se viene como un líder de mediano y largo plazo por su formación, por su empaque, por su capacidad. ¿Cuál es el futuro de estos dos partidos? ¿Cómo observa usted, señor? Nunca ha habido un presidente que no haya sido representante de ambos partidos, son partidos tradicionales, que eran movimientos más bien en el sentido que agrupaban a distintas formas de verlo. Los partidos cada 30 años cambian el discurso ahora es muy difícil que el partido que es tan fuerte en el tema racial como el Partido Demócrata fuera alguna vez el partido del racismo sureño, era el partido del Ku Klux Klan, porque como usted lo ha dicho, el Partido Republicano era el partido de Lincoln. Eso ya ha cambiado, pero lo que tiene la política dentro de la latinoamericanización es que hay sectores que no son democráticos al interior de ambos partidos. No es uno como
son dos. ¿Qué ocurrió en el Partido Demócrata? Ocurrió que un candidato que ha competido en las primarias, como el senador Sanders, que es un marxista de viejo cuño, marxista de la década del 60, por así decirlo, y que incluso su luna de miel la pasó en la Unión Soviética. Ahora, esa persona le dio dura batalla a Hillary Clinton, que cometió el error de tratar de aplastarlo y no invitarlo, por ejemplo, a que fuera su vicepresidente. Esa gente, igual que los movimientos de protesta por la guerra de Vietnam, al terminar su intento de participar en las primarias, permanecieron en el partido. Entonces hay un sector que no es socialdemócrata, sino es derechamente socialista, más bien progresista en el sentido norteamericano del movimiento woke. Y eso se manifestó como en la forma como afectó al presidente Biden su apoyo primero a Israel, que ahora le ha retirado, como se sabe, el apoyo, y un día sí y otro día no. ¿Por qué? Porque esos sectores en los márgenes siempre han existido. El problema es que nunca antes habían sido un factor de poder dentro del partido como para complicarle la reelección al presidente Biden, y eso es lo que ha estado ocurriendo dentro del Partido Demócrata. Lo que otro que ha ocurrido, que el gran diseño de estas acusaciones de todo tipo en los tribunales, incluso criminales, contra Biden, contra Trump, no dieron el resultado esperado. Estados Unidos, la votación no es democrática en el sentido que no gana el que tiene un voto más, es por colegio electoral, se gana por los estados. Y eso se va a definir en no más de 6 estados, igual que ocurrió el 2016 y el 2020. Ahora, todas las encuestas coinciden en dos cosas, que si están empatados a nivel nacional, en esos estados gana Trump. Solo en uno están más bien empatados. Y eso decidiría la elección. Eso es lo que está detrás de todo esto, porque los temas que se han impuesto, y en Latinoamérica, en Europa o acá, ganan las elecciones los que logran instalar los temas. Y los temas los ha instalado en este debate Trump. La inflación, la energía y, fundamentalmente, el tema que se ha manifestado ahora con todas estas divisiones, no solo las divisiones culturales, sino también las divisiones políticas. Las encuestas favorecen a Trump y aparentemente la elección en noviembre va a ser en torno a la economía, a la guerra de Ucrania y Gaza, todo elemento en que no sale bien parado el presidente Biden, porque desgraciadamente hoy día en Europa está ganando Rusia. De acuerdo, de acuerdo. Entonces yo creo que es este deterioro en las encuestas lo que obliga a la parte más tradicional del partido movilizarse para hacer este cambio. Como le digo, fue muy violento y brusco que en los canales, en los medios, en el New York Times, en el Washington Post, se esté cuestionando hoy día al presidente Biden. Y el tema de fondo es que hoy día estaría perdiendo la elección. De acuerdo. De acuerdo, señor Israel, yo le agradezco infinitamente por estas interesantes reflexiones, por esta descripción de la política de Estados Unidos. Parece todo complicado, pero siempre las democracias logran sobrevivir, ¿no? Fracasan y se reinventan. Esa es la, digamos, la gran ventaja de las democracias, ¿no? Suelen fracasar. Así es. Y reinventan. Eso decía Lincoln, que sigue vigente cuando hablaba de la casa dividida por la guerra civil, pero también en esto, que la única cura cuando el pueblo se equivoca es la elección siguiente. Los problemas de la democracia se curan con más democracia, no hay otra receta, y la democracia sigue siendo, aún en Estados Unidos, una flor frágil y delicada. Y recordemos que lo que sigue salvando a Estados Unidos es la fortaleza de sus instituciones, es decir, la república. No hay democracia sin república. De acuerdo. De acuerdo, señor Israel. Nuevamente, muchas gracias y seguiremos Gracias a conversando. usted.
Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.